Esperarme, jóvenes, en este momento le están poniendo suero a mi mami y ha sido una batalla, pero gracias a Dios ya se está dejando poner el suero. Bueno, ok. Entonces, el motivo de esta práctica ha sido conducirlos a que revisen ¿cómo se llama? La Constitución a la luz de los acontecimientos que estamos viviendo en el país, de tal manera que por cultura general y por razones de este curso, vamos a conocer un poco más los alcances de los artículos de la Constitución que ven esta situación ¿cómo se llama? De la salida de un presidente, y que ahora tenemos una nueva presidenta, ¿no? Una señora que nunca, como dicen las noticias, nunca buscó ser presidenta de la República y sin embargo, ahí está. Así es la vida, es una lotería la que ha tenido ella y nunca pensó y ahí está, ¿no? No tiene partido, no tiene equipo, pero ahí está. Entonces, tal vez eso será beneficioso porque le va a permitir hablar con todo el mundo sin ninguna, ¿no? limitación de algún partido en particular. Pero en fin, estamos viviendo esta situación. Entonces, veamos, ustedes han hecho sus trabajos. En este momento son 26 alumnos los que están participando. Así que, pongan todas sus cámaras, por favor, para verlos. ¿Será posible ver a todos? Pongan todas sus cámaras. Y lo vamos a hacer bastante rápido porque el objetivo era vayan a la Constitución, aprendan, revisen algo que tal vez cuando algún día ustedes sean alguna autoridad, tienen la Constitución y algo leyeron, algo vieron. La vida nos ha dado esta oportunidad. Pongan sus cámaras, por favor, si es posible. Gracias, señor Villegas. Usted, señor Villegas, ¿con qué grupo ha trabajado? Buenas tardes, Sí, profesora. Soy Chero, ¿Le del fue grupo fácil trabajar 3. con su grupo, señor Villegas? Sí, profesora. Perfecto. Veo aquí al señor Jeremy González. Señor González, ¿le fue fácil trabajar con su equipo? Sí, profesora, nos habíamos reunido justo el día de ayer para coordinar y avanzar haciendo una presentación también para exponerla en clase. Correcto. Solange Castillo, ¿le fue difícil trabajar el tema? No, he trabajado con mi equipo, tranquilo, y nos hemos repartido los temas y todo. Correcto. ¿Ha sido beneficioso? ¿Ustedes sienten que ha sido productivo revisar esta Constitución? Yo sí, porque me he averiguado varios artículos, me ha gustado saber sobre la presidencia y cómo es eso de la vacancia. Correcto. Me ha ¿Usted está en la gustado el calle, tema. creo? Sí, justo había salido. Sí, lo siento. Ya, tenga cuidado, protéjase, no vaya a ser que pase alguien y le jale el celular. Ponga su espalda en una pared, proteja su espalda. Lo primero que tiene que hacer es proteger su espalda. Proteja su espalda, mire a su derecha, mire a su izquierda, bien protegida. Fíjate bien que no vaya a pasar alguien y le jale y le haga pasar un mal rato. Por favor. Ok, profesora. Bien pegada a su espalda a la pared, por favor. Que nadie venga y le empuje, párese bien. Ok, ¿alguien más está en la calle? Tengan mucho cuidado. Su equipo, Solange, para que termine rápido su exposición. Solange, usted está en riesgo, no me gusta que esté en la calle. Ok, profesora. Ya, ¿su equipo quién es? Profesora, ella es de mi grupo, en todo caso empezaríamos nosotros. Con Jeremy. Ok. A ver, hay varios que no salen a la luz, no salen sus rostros. Hay Machoque, Villalobos, Fabián, Renzo, Ronald, Kevin, Jonathan, Agurto, Brian, David Cero, Anthony, Cody, no los veo. No los veo, por favor. ¿David Cero se encuentra en la sala? ¿O tiene problemas de ubicarse? Hola. ¿Me puede dar un momento, profesor? Ya, tengo 3, 5, 6 alumnos, 7 alumnos que no aparecen en la cámara. ¿No aparecen sus rostros? Profesora, disculpe, en mi caso estoy con 2 dispositivos. Ah, ya, Anthony Sí, Cody. Sí, mi cámara está prendida en el otro. Ya, ok, Anthony, muy bien. Ya lo vi arriba, correcto.
Miren todos la cámara, por favor. David Cero, Augusto Brian, Luis Villalobos, Solángel, que estaba hace un rato en pantalla, ya no la veo. Muy bien. Miren todos un segundo, por favor, miren todos, porque solamente quiero la foto. Ya, Luis Villalobos, señorita Solángel, por favor, cuide bien su espalda, protéjase bien, no vaya a pasar alguien y le da un jalón por la práctica. Luis Villalobos, y Luis Villalobos es el único que no está. Oh, Luis Villalobos está en la cámara, está en la clase. No sé Hola. de qué grupo es. No sé de qué grupo es. Luis Villalobos, ¿con quién ha trabajado? Luis Villalobos, ¿con quién ha trabajado? Luis Villalobos, no ha trabajado con nadie, creo, señorita Solángel, no la veo bien, póngase más, ya, ok. Ya, miren todos, saquen la mano, señor Kevin Bryan, ok, 1, 2, 3, miren bien, por favor. Ay, me saco esto. Ha venido la enfermera, por eso estoy con esto. Ay, Dios mío, bueno, ya. A ver, el grupo de Solángel, por favor, comenzamos. Apaguen sus cámaras con tranquilidad, con toda confianza, por favor, apaguen sus cámaras. Empezamos. El grupo de Solángel quiero que termine porque esta señorita está en la calle y no me gusta que esté en la calle con su equipo. ¿Cómo van a estar en su exposición? Adelante, los escucho. ¿Quiénes son? Jeremy Joseph, Sí, profesora. Más González, Salinas, Chagua. Augusto Brian. No, Brian. Brian. ¿Quién más es Solángel? Somos Solángel, Hans Chagua. Está Vizcayauri. Ya. Solo los que exponen, pongan su cámara un ratito, por favor. Solo los que exponen. Ya. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, y con la señorita Solángel son 6, ¿no? Bien. A ver, ¿cómo van a estar la exposición? Quiero escucharlos. Adelante. Buenos. Si no. 10 minutos. ¿Se logra visualizar, profesora? ¿Sí, verdad? Adelante. Se ve muy bien. Ok. Muy bien. ¿Cuál es el core de su presentación? A ver. Ok. Adelante. Okay. Buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. El día de hoy lo vamos a hablar acerca sobre lo que ocurrió el día de ayer en la vacancia presidencial, un hecho inesperado, el cual vamos a hablar sobre las leyes de la Constitución y también vamos a hablar de quién es nuestra nueva presidenta, ¿no? Ok. El presidente destituido de Perú, Pedro Castillo, fue detenido tras dar golpe de Estado. Así reportaron los medios El Comercio y TV Perú. El ahora presidente destituido salió de Palacio de Gobierno y se trasladó a la sede de la prefectura en la Avenida España, donde fue capturado. De acuerdo con el medio TV Perú, casi en paralelo, la Fiscalía de la Nación anunciaba medidas en su contra. Previamente también mostraron imágenes del exmandatario y su familia, incluida su esposa Lilia Paredes, abandonando Palacio de Gobierno. Castillo, Paredes, sus hijos y su cuñada Jennifer fueron captados retirando sus pertenencias en bolsas. En esta acción, el ahora expresidente estuvo acompañado por el exjefe del Gabinete de Ministros, Aníbal Torres. Ok, profesora, esta es la primera parte, que es cuando Castillo se pronuncia. Estamos dividiendo en 3 partes. Le doy paso a mi compañero para que pueda poner esta parte de la disolución del Congreso. Buenas tardes, profesora y compañeros. Bueno, lo que yo les voy a exponer es sobre los artículos que están aplicados en la disolución del Congreso, ¿no? Bueno, primeramente es importante saber que los ministros tienen la facultad de pedir una cuestión de confianza cuando quieren presentar o proponer una ley. Ese es el artículo 132, ¿no? Que tiene el premier o el primer ministro tiene esa potestad de ir al Congreso y presentar su cuestión de confianza.
Con respecto al 132, los congresistas están en la facultad de censurar o rechazar esa cuestión de confianza que el primer ministro presenta. Lo que sucede cuando esta cuestión de confianza es rechazada 2 veces, se puede ver en el artículo 134, con lo cual el presidente tiene la facultad de disolver constitucionalmente el Congreso, si es que lo ha negado 2 veces, ¿no? O ha censurado a 2 de sus ministros, caso que ya se ha visto ya en gobiernos anteriores como el de Vizcarra, ¿no? En el que disolvió el Congreso y eso es todo, profesora. Le doy paso a mi compañero. Ya, siguiendo con la renuncia de los ministros, se vio reflejado ante la renuncia de ante la expulsión de Pedro Castillo de la presidencia, los ministros, por ejemplo, el ministro de Trabajo, el ministro de Economía, la Justicia, de Transportes, el Ambiente y Mujer y otras más. Esto que se debe que, ya que el presidente, al destituirla al Congreso, ellos tomaron como un acto de no valorativo hacia el Congreso, o sea que no tiene democracia. Por ejemplo, la ministra Heidi Juárez dice que ante la decisión tomada por el presidente, la misma que no ajusta al orden constitucional y a mis principios democráticos, he decidido presentar su renuncia al cargo de ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables. La democracia debe estar esto primero, lo cual eso no se vio reflejado en al destituir el Congreso de Pedro Castillo. Esa sería mi parte. Muy bien, profesora, vamos a poder analizar los artículos 117, 113 y el artículo penal 346, ¿no? En el artículo 117 de nuestra Constitución menciona al expresidente. En este caso vamos a ver las causas por las cuales nuestro presidente ha sido destituido del cargo, ¿no? Y por qué el Congreso lo ha destituido. Aquí menciona que el expresidente fue destituido de su cargo por disolver el Congreso, ¿no? Justamente en este artículo nos menciona por qué el presidente ha sido destituido en el artículo 107. Ahora mencionaremos en el artículo 113 que nos menciona, ¿no? Permanentemente fue destituido por la incapacidad moral declarada por el Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenía todas las facultades para tomar decisiones, para, en este caso, demandadas por la población, ¿no? Sería liderar la nación con todas las facultades físicas, en este caso no, pero morales sí. En el artículo 346 del Código Penal nos habla sobre suprimir el régimen constitucional. Bueno, esto se ha hablado mucho, pero referente a esto, sobre sacar a las Fuerzas Armadas para que tomen posesión de acuerdo a lo que estableció Castillo, ¿no? Bueno, en esta parte de los artículos solamente toco. Paso a mi siguiente compañero. ¿Correcto? Vamos a hablar sobre el artículo. ¿Me escucha? Sí, señorita. Vamos a hablar Muy sobre el bien. artículo 115, que por impedimento, ahí el artículo 115 hay impedimento temporal y permanente. Temporal es cuando el presidente se va a otro país, claro, con un plazo establecido. Y pasaría a tomar el mando por un tiempo, sería el vicepresidente y el segundo vicepresidente. Pero por ahora lo que ha pasado es por inmediato permanente. Asumes la vicepresidenta directamente y si ella rechaza sería el segundo vicepresidente. Ahora, sobre ello hay la ley que es 27.365, que fue el 5 del 12 del 2000. Cuando pasa ello, trata sobre el artículo 115 de que si el presidente se retira temporalmente, no implica ni vacancia a su cargo ni condiciones de congresista de la República. Y el artículo 116 presenta juramento cuando el vicepresidente ya asume el cargo ante el Congreso. Bueno, ahora como última parte vamos a revisar, ¿no? ¿Quién es Dina Boluarte? Dina Boluarte es actualmente nuestra presidenta del Perú. Nació el 31 de mayo de 1962. De profesión es abogada y política.
Ella estaba en el partido de Perú Libre. Fue vicepresidente desde el 28 de julio hasta el día de ayer, ¿no? El 7 de diciembre del 2022. También ha trabajado en la RENIEC. Se graduó en la Universidad San Martín de Porres. Hizo estudios de posgrado en esta misma universidad. Y bueno, como se sabe, es la primera presidenta del Perú, ¿no? Mujer, ¿no? Y bueno, profesora, como introspección de todo lo que hemos hablado, nos ha ayudado, ¿no? Como grupo, a conocer un poco más sobre la Constitución, sobre algunas leyes que no conocíamos, o algunas que se podrían asumir, pero se puede decir que tienen ¿cómo decirlo? Dos polos, ¿no? ¿Por dónde lo vas a ver? Puedes tener un punto a favor del Congreso, un punto a favor del presidente, ¿no? Es un debate polémico actualmente, ya que hemos notado que hay protestas para cerrar el Congreso, hay protestas de que está bien lo que ha hecho el Congreso, que está mal, ¿no? Y gracias a las leyes, cada uno puede sacar sus propias conclusiones, ¿no? Ya que esto sería algo subjetivo. Y bueno, eso sería todo, profesora. Bien. ¿Todo el grupo expuesto? John Salinas, ¿qué dice? Yo Salinas no es del grupo, profesora. ¿No es? No, Ya. Ok. solo somos los integrantes. Este es mi número. Sí, lo puso en la primera página. Así es. Ya. Correcto. Eso del grupo. Muy bien. Muy bien. Listo. Vamos ganando tiempo. Que venga el siguiente grupo. Lo han hecho en 10 minutos. Muy bien. Listo. El siguiente grupo, por favor. ¿El siguiente grupo quién es? Profesora, creo que comenzamos en desorden. Usted tiene que mencionar. Sí, en desorden hemos comenzado por la emergencia. Yo vi a una persona en la calle y a mí me parece muy riesgoso estar con celular en la calle, ¿verdad? Por esa Sí, razón. ahora usted tendría que Muchas mencionar. gracias, profesora. Sí, hijita. Cuida. ¿Podría ser en orden? ¿El grupo 1? Correcto. Ya. Bueno, ahí mi compañero va a presentar la pantalla para comenzar. Chicos del grupo 1, por favor, también prendan sus cámaras para que lo puedan. ¿Correcto? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. Bueno, hoy quisiera empezar agradeciendo a la profesora por habernos dado esta oportunidad para poder exponer un poco más de lo que ocurrió ayer. Bueno, primero, siguiente pantalla, por favor. Bueno, siguiente. Primero quería hablarles acerca de qué es lo que sucedió ayer, la cronología. Todo empezó con el mensaje en La Nación del presidente Pedro Castillo dando una serie de excusas y diciendo que cerraría el Congreso. Esto sucedió aproximadamente entre las 10:11:48 a 11:57 de la mañana, en donde se dio el mensaje de La Nación y se difundió que se cerraría el Congreso y se limitarían algunas de nuestras libertades, como es el derecho a salir, con el toque de queda que había decretado a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Seguido de esto, inició una serie de renuncias por parte de sus ministros, como fueron, siguiente pantalla, por favor. Seguido de esto, iniciaron una serie de renuncias, como fueron las renuncias de sus diferentes ministros, como puede ser el ministro Alejandro Salas, quien renunció aproximadamente a las 11:59, también Kurt Burneo, que su renuncia sucedió a las 10:57, el ministro de Justicia, Transportes, entre otras, y al igual que su primer ministra, que también renunció a la primera ministra Betsy Chávez, que renunció aproximadamente a la 1:37. Siguiente, por favor. Sí, no fue la última, porque la última fue la ministra de Salud, quien renunció a las 2:10. O sea, ya después de 2 horas, casi después de 2 horas,
de haber iniciado todo este caos, esta crisis política con el anuncio del cierre, la disolución y el estado excepcional en el cual se cerraría el Congreso y o sea, lo que quería era convocar a nuevas elecciones y que se creara una nueva constitución con dichos congresistas. Cambiar todo hasta, hasta llegar al punto de, ¿cómo se llama? De renombrar a los encargados del Tribunal Constitucional, al igual que la Junta Nacional de Justicia. Siguiente, por favor. Allá. Ya, gracias al comunicado que dio por parte de las Fuerzas Armadas, el conjunto de las Fuerzas Armadas, en el cual se ampararon en el artículo 117, el cual decía que no se, no se daría, el cual decía que ellos no deberían obediencia, bueno, en realidad ellos no obedecerían a un gobierno usurpador. ¿Por qué? Porque ellos, según el artículo 117, lo que debería cumplirse es que se les cerrara, se les negara la cuestión de confianza a dos gabinetes de Estado. Y en este caso no ocurrió. Es por ello que, siguiente, por favor, siguiente. Es por ello que luego de la convocatoria a la votación de la vacancia presidencial, a las 11, a la 1:49, inicia la votación del Pleno y a la 1:49 se da fin a la votación del Pleno del Congreso y con 101 votos el presidente Pedro Castillo es vacado por el, por la, por el inciso 2, que se encuentra en el artículo 117, por inciso 2 de 117, no, del 113, ajá, sí, el artículo 113, inciso 2. Pero, sin embargo, si nosotros nos ponemos a leer qué dice el artículo 113, inciso 2, dice que es por su permanente incapacidad moral física y declarada por el Congreso. Sin embargo, como podemos ver, sería mucho más factible que se le hubiera destituido por, por haber, eh, por haber incumplido alguno de los artículos, alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117. Por eso es que creo yo, en mi opinión, que el Congreso lo que debería haber hecho y lo más correcto sería que lo hubiera destituido por el artículo 113, inciso 5, el cual menciona que todo el mandatario será destituido tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones del 117. En este caso, el 117 también menciona que por haber disuelto de manera inconstitucional el Congreso de la República. Siguiente, por favor. Acá podemos ver al presidente Castillo saliendo del Palacio de Gobierno junto a Aníbal Torres, ex ministro de Justicia y ex premier del gobierno de Pedro Castillo. Podemos ver saliendo del Palacio de Gobierno en camino a, al- a la Embajada de México. Supuestamente estos son dichos de policías pertenecientes a la Guardia Presidencial. Luego, después de ello, cerca en la avenida, en el cercado de Lima, fue detenido por diferentes conjuntos diferentes policías de distintas, como puede ser la SWAT, DIROES, entre otras. Siguiente, por favor. A las 11:53, Dina Boluarte asume la presidencia del Perú y es así que se llega a un hito. Siguiente, por favor. Las reuniones de Dina Boluarte ¿cómo se llama? Al cardenal, ahorita, el cardenal de Lima. Siguiente, por favor. Gracias, profesora. Continúe. El siguiente compañero, por favor.
Buenas tardes, profesora. Yo continuar hablando sobre el desarrollo de los acontecimientos que se dieron. Una vez dado lo que es la disolución del Congreso y algún gobierno excepcional que se dio, el ejército retiró lo que es el total apoyo hacia el presidente y además el procurador general también hizo una denuncia contra el presidente, una denuncia penal. Y también se mencionó que el presidente de México, Andrés López Obrador, mencionó que él respaldaba a lo que es a Castillo y que incluso le daría asilo, pero lamentablemente a- no llegó a la embajada mexicana que se encuentra en Lima, y también mencionó desde que Castillo, desde que ganó, fue víctima de acoso y además que no fueron aceptados por sus adversarios. Siguiente, por favor. Castillo fue acusado por delitos de rebelión y conspiración por quebrantar lo que es el orden constitucional según el artículo 346 en el Código Penal, el cual menciona el que se alce en armas para variar la forma de gobierno, de poner al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años. Asimismo, la forma de que Castillo hizo lo que es el cierre del Congreso lo hizo de manera inconstitucional. Y esto se debe al artículo 117 que habla sobre la excepción de la inmunidad presidencial. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por resolver el Congreso solo en casos previstos en el artículo 134. Es decir, dentro de sus facultades de presidente, puede disolver el Congreso. Y normal, o sea, puede seguir con su inmunidad presidencial, salvo excepción, que es el artículo 134, el cual menciona el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria de elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los 4 meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterar el sistema electoral persistente. En el caso de Castillo, no esperó a que se dieran las dos, que le hayan censurado la hayan censurado 2 veces, ¿no? Al Consejo de Ministros, sino sin ello aplicó lo que es la disolución del Congreso. Por ende, ya no cuenta con inmunidad presidencial y ahora puede estar bajo lo que es los órdenes de la Fiscalía de la Nación. Y una vez terminado ello, ese mismo día, al mediodía, se reunió de manera urgente lo que es el Congreso para poder darle la vacancia con 101 votos a favor. Y de manera inmediata se tomó, quien tomaría el cargo sería la vicepresidenta, que es Diana Baluarte. Gracias. Le dejo con mi compañero. Bien. Okay. Bueno, luego de haber escuchado sobre la cronología, sobre la Constitución, veamos un poco sobre las opiniones de los expertos sobre la ¿Cuánto tiempo les noticia. falta? Unos minutos, profesora, me queda. Ya, ok. Bueno, ya rápidamente. Por ejemplo, tenemos la opinión del abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, donde básicamente menciona que esta acción de Pedro Castillo dejó mal a la OEA, ya que él mismo decía que el Congreso era el que quería dar el golpe de Estado, ¿no? Haciendo contraria a lo que la OEA dijo, ¿no? Que al final la postura de la OEA fue que no hubo nada, ¿no? De que no hubo un golpe de Estado ni nada de eso. También la opinión del analista internacional Raúl Sor, que básicamente menciona de que no tiene sentido lógico lo que hizo Castillo, ¿no? Eso de hacer un golpe de Estado y seguidamente mandar un toque de queda. Y también sobre la opinión del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, donde básicamente él lo que menciona es que, o sea, lo bueno de esto, básicamente lo que dice es que lo positivo que se puede rescatar es que se demostró que a pesar de los problemas que tenían las instituciones, los órganos, al final todos tuvieron un pensamiento demócrata, ¿no? Un pensamiento constitucionalista y pudieron actuar rápidamente, ¿no? Sobre la acción de Pedro Castillo, ¿no? Y básicamente menciona de que un valor importante de esto es de que no podemos aceptar más el tipo de bravuconadas, ¿no? De amenazas y de autoritarismo. Y finalmente la opinión del decano del Colegio de Abogados de Lima, César Bazán, que básicamente dice que esta
esta acción que tomó Pedro Castillo fue de manera, o sea, fue muy bien influenciada por el antiguo decano del Colegio de Abogados de Lima, que es Aníbal Torres, ya que básicamente su mensaje de la nación tiene varios conceptos de un abogado, y como al final se pudo ver que Aníbal Torres estaba del lado de Castillo hasta el final, se puede concluir que él le dio la idea de básicamente hacer esto a Pedro Castillo. Y finalmente tenemos algunas portadas de varios periódicos importantes de todo el mundo, como es el Frankfurter Allgemeine, donde básicamente dice que golpe evitado, presidente arrestado. También de Le Monde, el periódico francés, donde dice que en Perú el presidente Castillo depuso y arrestó. En el Financial Times, donde dice que el derrocado presidente de Perú comparece ante los tribunales tras ser acusado de rebelión. El New York Times, donde dice que el presidente de Perú intentó disolver el Congreso, al final del día estaba detenido. También del ABC Internacional, donde menciona que el Congreso destituyó al Castillo minutos después de que anunciara el cierre. Y del País, ¿no? Donde básicamente dice que si los actos que delatan nuestra humanidad son los más pequeños, la epopeya del expresidente Castillo el día que intentó dar un golpe de Estado será recordada por sus imágenes leyendo una revista en un sofá. Muchas gracias. Muy bien. Para terminar, para concluir, profesora, solamente quería hacer un paréntesis entre los golpes de Estado que hubo de Fujimori con el de Pedro Castillo del año 1992 y del presente año, que fue el día de ayer, 7 de diciembre. Pues lo que pasó fue que Fujimori sí contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Al igual que en el caso de Pedro Castillo, en el caso de la Constitución de 1979, no se mencionaba que tendría que haber una disolución de 2 congresos, de 2 consejos de ministros, sino que eran de 3. O sea, lo dificultaba más. Sin embargo, como no conseguía el apoyo por parte del legislativo de aprobación de leyes para poder derrocar a lo que era el grupo terrorista Sendero Luminoso, es que Alberto Fujimori decidió disolver el Congreso para poder él promulgar las leyes en contra de este grupo terrorista para poder beneficiar a la sociedad. Y es por ello que Alberto Fujimori también tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas. Caso contrario, el presidente Pedro Castillo no tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas, es por ello que poco o nada se acató las órdenes que dio, ¿no?, en su discurso a la nación el día de ayer. Por eso podemos pasar a la siguiente PPT para poder observar las pequeñas diferencias entre uno de los artículos, que era el 134 de la Constitución del 79, que nos decía que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o ha negado su confianza a 2 consejos de ministros, ¿no? En cambio, el reciente nos dice: el presidente de la República está facultado para disolver la Cámara de Diputados si éste ha censurado o negado la confianza de 3 consejos de ministros. O sea, hubo una variación, ¿no? Antes era para 3, ahora era para 2. Y lo demás se mantiene. O sea, hubo una pequeña variación por lo que hizo Alberto Fujimori, ¿no? En la Constitución y más puntos, pero este fue el más notorio, ¿no? De 3 consejos de ministros que no se le podría negar la confianza, a 2. Y bueno, para terminar, ¿no? Lo que, en base a lo explicado y un previo debate entre los compañeros del grupo, hemos llegado a la conclusión de que la disolución del Congreso por parte del Ejecutivo es un acto inconstitucional, dado que las normas del Perú establecidas en la Constitución prohíben el desarrollo de estas acciones que les hemos mencionado en las circunstancias que se dieron el día de ayer. Es por ello que apoyamos la vacancia que presentó el Congreso, y no solo ello, sino también las medidas tomadas por las Fuerzas Armadas del Perú, que en todo momento apoyó y respetó el orden constitucional estipulado en el artículo 134 de nuestra Carta Magna. Eso sería todo, profesora. Y aquí le dejo una frase, ¿no?, de la democracia. Ok, ha sido muy buena secuencia, así como el grupo anterior. El siguiente grupo, por favor, vaya preparando mientras voy comentando. Muchas gracias. Ha sido una buena secuencia, así como el primer grupo estableció el orden de las renuncias, etcétera. Este otro grupo ha establecido todo el cronograma. El primer grupo estableció los artículos a los que hay que revisar. Este grupo, todo el cronograma de hechos y renuncias, ¿no? Implica, pues, implicará cargos especiales a todos estos señores, ¿no?, que han sido cómplices de tamaña decisión.
Ok, el siguiente grupo, por favor. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Estoy bastante contenta porque creo que han entendido el sentido de esta práctica, ¿no? Conducirlos a revisar, a tener material, porque algún día les van a preguntar y bueno, llevaron un curso de realidad y de algo nos tiene que servir. Bien. Buenos días, profesora. Bueno, buenas tardes, profesora. El día de hoy mi grupo y yo vamos a estar exponiendo y ahondando más un poco en toda esta inestabilidad política en la que nos hemos visto sumidos el día de ayer y el día de hoy. Cómo es que el ahora expresidente Pedro Castillo fue vacado y cómo es que ahora nos vemos con la primera presidenta del Perú. Siguiente, por favor. Bien, primero empezamos con un timeline de cómo ha sido todo este proceso de autogolpe de Estado de Pedro Castillo. Siguiente. Vamos a hacer algo muy resumido. Todo empezó el día de ayer, 7 de diciembre, en donde se tenía planeado hacer la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Todo esto se iba, digamos, dando de una manera bastante natural, hasta que aproximadamente a las 11:40, un poco antes del mediodía, el presidente se adelantó y precipitadamente dio un mensaje a la nación, donde proponía la disolución del Congreso y además un toque de queda a partir de las 10 de la noche a las 4 de la mañana. Siguiente. Todo esto fue tomado como un claro golpe de Estado, por lo que al transcurso de los minutos siguientes, distintos ministros fueron empezando a renunciar. Primero empezaron con el ministro Alejandro Salas, luego Kurt Burneo, que fue el presidente de Economía, siguiente, y así a lo largo de la tarde fueron renunciando muchos más. También tenemos que el abogado del presidente Castillo renuncia ante la disyuntiva causada por el propio presidente al darse cuenta que ya no cumple con los estándares democráticos. Y un poco más tarde, a la 1:30 aproximadamente, el Congreso vota por la vacancia de Pedro Castillo, destituyéndolo definitivamente del cargo de presidente de la República. Siguiente, por favor. A las 1:30 aproximadamente, poco después de haber votado en favor a la vacancia de Pedro Castillo, las Fuerzas Armadas se pronuncian acerca de todo este caos que se estaba dando. En el centro de Lima ya se venían dando diferentes protestas, saqueos a muchas tiendas y las Fuerzas Armadas se pronuncian en contra de este golpe de Estado. A las casi 2 de la tarde ya se ve que Pedro Castillo estaba abandonando el Palacio de Gobierno y se le recluye en una región policial para después de eso ser, le pregunta más cosas. Bueno, siguiente. A las 3 de la tarde, casi 4, la vicepresidenta Dina Boluarte juramenta por ley como nueva presidenta del Perú. Y esto se dio en una pequeña, juramentación que estaba se dio a cabo del Congreso. Y más tarde, ya a las 8 de la noche del día de ayer, se imputa a Pedro Castillo, se lo acusa de los delitos de rebelión y presunto delito contra los poderes del Estado y orden constitucional. Siguiente. Luego de esto, el día de hoy, en la tarde, el Poder Judicial dicta una detención preliminar por 7 días contra Pedro Castillo. Y esto basado en el artículo 346 del Código Penal, ya que se le acusa del delito de la rebelión. Y aquí podemos ver un pequeño resumen acerca de este delito por el cual Pedro Castillo está siendo acusado. Y ya se verá más adelante cómo es que todo esto va a empezar a evolucionar. Bien, y así es como hemos llegado a este momento. Y ahora le doy pase a mis compañeras para que puedan dar un alcance mayor. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Yo voy a presentarles los artículos de la Constitución que tienen que ver más o menos con el tema. Es el artículo 117, que nos dice que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales, lo cual no había ocurrido hasta ese momento, por lo tanto no se le podía vacar aún.
y por disolver el Congreso de la República, salvo en los casos previstos en el artículo 134. Este fue su error, cometió el error de disolver el Congreso sin regirse a la Constitución. Bueno, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Bueno, el artículo 134 dice que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Solo había ocurrido uno. Ahora, estaban esperando que ocurriera el segundo y como aún no se daba, pues no podían hacer nada en contra del presidente. Y dice que el decreto de disolución contiene la convocatoria de elecciones para un nuevo Consejo de Ministros. También es parte del artículo 134. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los 4 meses de la fecha de disolución sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. ¿Se puede disolver el Congreso? No se puede disolver el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funcionamiento la comisión permanente, que son solo unos cuantos congresistas, lo cual no puede ser disuelto. No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario. Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto. Bueno, la presidencia de la República vaca por muerte del presidente de la República, lo cual no había ocurrido, su permanente incapacidad moral, este tema siempre lo tocan, ¿no? No está bien definido, por ello tratan de darles diferentes definiciones, depende del contexto. O incapacidad física, lo cual no ocurrió, declarada por el Congreso, aceptación de su renuncia por el Congreso, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso, muchas veces también se le negó la salida del país, o no regresará él dentro del plazo fijado. Destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución, lo cual ya se vio. Y bueno, el artículo 115, que dice por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente. Por defecto de el segundo vicepresidente, por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones, lo cual ya había ocurrido antes con Fujimori, ¿no? Cuando lo destituyeron de la presidencia y después con Valentín Paniagua y de ahí se convocó a elecciones. Bueno, este es un pequeño video, lo cual nos va a tomar bastante tiempo. Ok. Bueno, le doy pase a mis compañeros para que continúe con la exposición. Bueno, continuando con la exposición, me ha tocado exponer sobre los motivos de la vacancia presidencial del expresidente Pedro Castillo. Siguiente, por favor. Bueno, Pedro Castillo, en su mandato, que duró un año, en 2021 a 2022, fue acusado de rebelión y conspiración en medio de múltiples investigaciones. Es por eso que es considerado inconstitucional el golpe de Estado que realizó ayer y consecuencia de ello su vacancia presidencial, ¿no? Y al siguiente, por favor. Ya, bueno, acá vemos la imagen de ayer, ¿no? Que fue tomada en una de las comisarías en donde estuvieron detenidos Pedro Castillo y su asesor, ¿no? Y demás autoridades más. Siguiente, por favor. Bueno, uno de los motivos de la vacancia del expresidente fue el uso ilegal de fondos públicos del gobierno regional de Junín en la campaña electoral 2021 de Perú Libre. Bueno, como sabemos, Pedro Castillo estuvo relacionado con Vladimir Cerrón, ¿no? El cual fue gobernador regional de Junín. Y en esa campaña se usaron ilegalmente los fondos públicos de este gobierno. Y bueno, y se estaría cometiendo actos de corrupción, ¿no? Siguiente, por favor. Designación de altos funcionarios vinculados al terrorismo y acusados de apología del terrorismo. Bueno, un momento, profesor, pon el audífono, por favor, para que no escuche el ruido.
siguiendo con la exposición, el segundo motivo por el cual fue destituido el presidente de la República fue por la designación de altos funcionarios vinculados al terrorismo y acusados de apología del terrorismo. Como bien sabemos, Vladimir Cerrón estuvo vinculado en este tipo de actos, ¿no? Los altos funcionarios y Castillo tenía relación con Vladimir Cerrón, por lo cual justamente este fue uno de los motivos principales, ¿no? Bueno, los parlamentos acá ponieron en cuestionamientos la designación del ex primer ministro Guido Bellido, ¿no? El cual fue investigado por apología al terrorismo. También el ex canciller Héctor Bejar formó parte de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, y el ex ministro Iber Maravi fue mencionado en atentados policiales sobre intentados terroristas ocurridos en Ayacucho. Siguiente, por favor. Bueno, el tercer motivo por el cual es el tráfico de influencias en ascensos en las Fuerzas Armadas y en la SUNAT. Si hablamos del gobierno de Castillo, básicamente es eso, ¿no? Que hubo tráfico de influencias, ¿no? En este caso hubo tráfico de influencias en las Fuerzas Armadas y también en la SUNAT, ¿no? Bueno, la SUNAT es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ¿no? El cual se encarga de administrar los impuestos que hay en nuestro país. Y bueno, y también hubo tráfico, ¿no? En el gobierno de Castillo respecto a esta entidad. Y en las Fuerzas Armadas, al comprar, ¿no?, el armamento militar, el cual no fueron de una manera en la cual el dinero no fue bien distribuido, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, generar inestabilidad económica, incremento de los precios. Bueno, en el gobierno de Castillo, una de las principales consecuencias que hubo fue el incremento de los precios, ¿no? Por ejemplo, se incrementó la harina, ¿no? Más que todo porque eran productos importados y el dólar también subió, ¿no? Y justamente las importaciones subieron y por ende muchos de los productos que conocemos incrementaron sus precios, ¿no? Ya sean productos de primera necesidad, como también productos para materiales de construcción, entre otras, ¿no? Y esto generó inestabilidad económica en el país. Esto debido, ¿no?, al mal manejo que se hizo, ¿no?, en cuanto a la inversión extranjera en nuestro país, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, el quinto motivo es la libertad de expresión, maltrato a medios de comunicación y negativa a rendir cuentas a la sociedad. En el gobierno de Castillo esto fue muy común, ya que si hablamos de libertad de expresión, o sea, no podías decir algo en contra de Castillo, ¿no? Porque claramente si decías algo que o sea, que iba en contra suya, te censuraban. Bien los medios de comunicación, ¿no? O la misma gente de Castillo que está involucrada ahí. Y ya, pues esto se vio reflejado, por ejemplo, en la red social que todos conocemos, Twitter, en el cual si hablabas algo en contra de Castillo, automáticamente esa red social, o sea, bloqueaba tu comentario, ¿no? O lo eliminaba. Y bien, esto más que todo para rendir cuenta, ¿no?, a la sociedad de todo esto, ¿no? Esta situación, ¿no? Si hablamos de Pedro Castillo, bueno, me dio su nombre, pero estuvo involucrada, ¿no? Su hermana, ¿no? Estuvo involucrada en lo que es lavado de activos y diversos actos criminalísticos. Y bueno, siguiente, por favor. Bien, acá tenemos un gráfico estadístico que nos muestra, ¿no?, el PBI, este es un gráfico estadístico del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual nos muestra, ¿no?, el crecimiento del PBI, ¿no?, que hubo desde el año 2018 hasta la actualidad, ¿no?, el cual sí vemos un crecimiento, ¿no?,
Bueno, respecto al año 2020, ¿no? Por motivos de la pandemia, sabemos que el PBI se vino abajo, pero en estos 2 años sí hubo un crecimiento, ¿no? Pero ese crecimiento no se ve reflejado hoy en día, ¿no? Ya que, como bien sabemos, el alza de los precios y en general, ¿no? El alza de los precios no se ve reflejado a esto, ¿no? Inclusive la pobreza sigue incrementándose y no es como el expresidente dijo, ¿no? Que no más pobres en un país rico, ¿no? Sin embargo, no hizo nada al respecto y pese a eso, acá, mira, si nos fijamos acá, tasa de crecimiento 2022 de 3,5% al menos 4%, o sea que el PBI ha ido decayendo, ¿no? Siguiente, por favor. Ok. Ya. Bueno, este le corresponde a mi otro compañero. Bueno, gracias le doy pase a mi compañero. Buenas tardes, ingeniera y compañeros presentes. Continuando con la exposición, yo les voy a dar a conocer acerca de la opinión pública. ¿Cómo iba la opinión pública respecto a la vacancia, ¿no? Un dato estadístico obtenido desde el IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, muestra que más del 86%, el 87% de la población quería que se convoque a nuevas elecciones generales y que se cierre el Congreso y que el presidente se vaya, ¿no? Y que menos del 5% quería que este Congreso se quede hasta el 2026. Entonces, con eso nos damos cuenta de la gravedad de la situación a la cual nos exponemos actualmente y a la cual también nos expusimos el día de ayer, ya que eso pudo haber generado un caos enorme con las Fuerzas Armadas y otros entes, de no ser por el Tribunal Constitucional, y justamente ahora lo voy a mencionar, de qué se encarga este ente muy importante del Estado en casos como esto, ¿no? Donde hay vacancia, donde los poderes del Estado tienen que equilibrarse y justamente el Tribunal Constitucional está presente para ello. Continuamos con la siguiente PPT. El Tribunal Constitucional es un ente compuesto por 7 magistrados. Tienen que ser elegidos por el Congreso de la República. Y bueno, en su rol, lo único que ellos tienen como rol es salvaguardar la constitucionalidad del país, que todo funcione respecto a la Constitución, porque el país funciona respecto a la Carta Magna. ¿Y qué pronunciamiento tomó respecto a ayer, al 7 de diciembre, el Tribunal Constitucional? 4 puntos muy importantes para rescatar. Del artículo, o de acuerdo al artículo 43 de la Constitución peruana, el Estado se suscribe a un modelo democrático representativo y se organiza bajo el principio de separación de poderes. Entonces, por ende, el golpe hecho por Pedro Castillo no era viable. Simplemente se descartó y le declararon el poder al Congreso de la República para poder designar a la vicepresidenta como la actual presidenta del país. Bueno, siguiendo con eso, seguimos la PPT. También hacemos hincapié en los artículos 43 y 46, ya que también fueron mencionados por el TC, ya que el artículo 46 principalmente nos dice que el Perú y la República del Perú es democrática, social e independiente y soberana, y el Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de separación de poderes. El día de ayer era una clara muestra que solo un poder iba a gobernar sobre los otros. Entonces, respecto a ello, la negativa del Tribunal Constitucional fue oportuna. En el artículo 46, nadie debe la obediencia a un gobierno usurpador, y era lo que ayer se estaba mostrando con el expresidente, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional y son los actos de quienes usurpan las funciones públicas. Entonces, esto es un pequeño alcance, ¿no? De cómo más o menos el gobierno y los poderes del Estado se equilibran a través de la intervención oportuna de estas instituciones cuando hay problemas en el caso de interpretación de leyes, interpretación de artículos que pueden tomar por delante todas las riendas del país. Seguimos con la exposición. Para terminar, ¿por qué los ministros renunciaron? Básicamente porque a ellos también, según el artículo 128, los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurre el presidente de la República o que se acuerde en consejo,
aunque salve su voto, a no ser que renuncien inmediatamente. Y es por eso que los ministros en menos de 3 horas renunciaron, porque si no, a ellos también les hubiera caído el precio, ¿no? En este caso, por la insurgencia, ¿no? Y estarían condenados de acuerdo al Código Penal en nuestro país. Bueno, continuando, le doy el paso a mi compañero Víctor. Bueno, buenas tardes con todos. Ahora vamos a dar un breve resumen y añadir algunos conceptos sobre lo que ha pasado entre día y hoy. Bueno, ¿en qué consiste el delito de rebelión que se imputa a Pedro Castillo? Bueno, como sabemos, entre los cargos que se imputarán al presidente Pedro Castillo tras el intento de golpe de Estado que cometió, está el presunto delito de rebelión, ¿no? Como ya se ha ido hablando. Bueno, el expresidente va a enfrentar distintos cargos penales por la decisión de disolver el Congreso de la República. Bien, ya lo hemos visto ayer al mediodía aproximadamente, la cual determinó la caída de su gobierno por un proceso de vacancia que ha sido votada por la mayoría del legislativo. En este caso, si no me equivoco, más de... Bueno, era 100 y algo, ¿cierto? El que estaban a favor, 6 en contra y algo de 20 y algo abstenciones. Bueno, el cargo más notorio, que es por el presunto delito de rebelión, ha sido contemplado por el título 16 del Código Penal, la cual está relacionada con los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Siguiente, por favor. Aquí la tenemos. En el título 16, la cual nos habla de delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Nos vamos a enfocar en el artículo 346. Siguiente, por favor. Bueno, según este artículo, el delito de rebelión se consuma cuando alguien se alza en armas para variar la forma de gobierno, de poner al gobierno legalmente constituido, suprimir o modificar el régimen constitucional. Pues por esta causa el responsable será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años. Bueno, siguiente. Ok, esta situación también está contemplada en el artículo 45 de la Constitución, ¿no? Del título 2 del Estado y la Nación en el capítulo 1. Siguiente, por favor. ¿Qué nos dice? Bueno, esta establece las limitaciones generales para quienes ejercen el poder del Estado, pues ninguna persona, organización, fuerza armada, policía nacional o sector de la nación puede arrogarse el ejército de ese poder, hacerlo constituyente, rebelión o sedición. Bueno, esta definición fue incorporada por el Tribunal Constitucional en su sentencia del expediente, si no me equivoco, en el 2008, el 0323, en la cual, en un acápite denominado Orden Constitucional y Gobierno Legítimamente Constituido, el Tribunal Constitucional ha mencionado este artículo como uno de los que desarrolla el principio de supremacía constitucional. A lo que me refiero es que la fuerza vinculante de la Carta Magna para todos los poderes públicos. Eso ya lo mencionó mi compañero Kevin. Siguiente, por favor. Bueno, también el máximo intérprete de la Constitución ha señalado que quien participe de la ruptura de orden institucional del Estado democrático debe ser sometido a las vías judiciales con base en las normas legales que establecen responsabilidades con las garantías de un debido proceso. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a enfocarnos en Iván Montoya, quien es un abogado penalista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor principal del Departamento de Derecho de la PUCP. Bueno, él nos explica que las autoridades judiciales determinarán si el delito imputable es el de rebelión o el de conspiración para una rebelión, sedición o motín, que se tiene como una pena distinta. Y eso nos lo indica en el artículo 349. Siguiente, por favor. Aquí, en el 349 del Código Penal, en el título 16, en la cual está denominado delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Siguiente, por favor. Bueno, la conspiración es sancionada por una pena privativa de libertad, no mayor a la mitad del máximo de la señalada para el delito que se trataba de perpetrar. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a hablar sobre quién es el encargado de imputar el delito de rebelión. Bueno, existen diferentes vías por las cuales el Estado procede para la investigación y sanción del delito de rebelión. De hecho, en historia reciente, estos casos han sido objetivo tanto de denuncias constitucionales promovidas desde el Congreso, ¿no es cierto? Como el de investigaciones fiscales, que ya derivaron en denuncias penales y las respectivas condenas. Siguiente, por favor. Bueno, según la Ley Orgánica del Ministerio Público, siguiente, establece entre las funciones del fiscal supremo en lo penal la de emitir directamente previo en una serie de delitos entre los que se encuentran el de rebelión y sedición, además de los delitos contra el Estado y la defensa nacional y los delitos contra la voluntad popular, entre otros. Siguiente, por favor.
Bueno, aquí, según Iván Montoya, quien ya lo presenté anteriormente, el Ministerio Público es el titular de estos casos. El proceso que se sigue es, a través de la investigación preliminar, investigación preparatoria, una acusación, un juicio oral y una sentencia. Bueno, eso es lo que explica, ¿no? el abogado y catedrático Iván Montoya. Aquí tenemos también las publicaciones, ¿no? Las cuales estaban ayer siendo lanzadas en Twitter por el Ministerio Público. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos también a la penalista Romy Chan, quien es de la Universidad Católica del Perú, quien explica que las denuncias para delitos como rebelión contra un funcionario pueden ser realizadas por el Congreso y otra entidad del Estado. Sin embargo, el Ministerio Público es el único encargado de proceder con el caso en el ámbito penal. Para ello, y al tratarse de un exalto funcionario que goza del antejuicio, en este caso el proceso que es sometido a un procedimiento político, va a corresponder a que el Congreso pueda levantar dicha prerrogativa y así continuar con la formación de la investigación, ¿no es cierto? Ahora, aquí tenemos, según el artículo 100 de la Constitución Política, que se encuentra en el título 4 de la estructura del Estado, en el capítulo 1 del Poder Legislativo, nos dice que, siguiente por favor. ¿Qué nos dice? Bueno, nos dice que corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitado para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. Bueno, cabe precisar que aquí Castillo está permaneciendo en Diroe, ¿cierto? Debido a que fue detenido en flagrancia por el delito de rebelión, luego de que se anunciara la disolución del Congreso, y eso es lo que estamos hasta ahora, ¿cierto? Correcto. Siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Aquí también podemos observar, bueno, creo que mi compañera lo va a exponer, así que adelante, por favor. Bien, ingeniero, dicho todo esto y para acotar, nuestro grupo expresa estar de acuerdo con la vacancia de Pedro Castillo, ya que se alinea a las leyes de nuestra Constitución y salvaguarda su cumplimiento y el respeto a la democracia y la tranquilidad de nuestro país. Gracias por escuchar. Muchas gracias también, hemos aprendido mucho. Ok, sí, yo creo que ha sido muy beneficioso hacer este ejercicio en este momento, además que tienen la oportunidad de escuchar a cuánto comentarista que está hablando, diciendo, y seguimos aprendiendo, ¿no? Porque esto es una especialidad, por algo hay abogados constitucionalistas, pero bueno, a poco nos estamos escuchando. Por favor, el siguiente grupo se instala. Muchas gracias, ¿no? Me ha encantado. La verdad es que todos están haciendo buen trabajo, están haciendo buena. Ok. ¿Ya está el siguiente grupo instalándose? Ok. Sí, profesora, ¿me escucha? Adelante, sí, señor. Muy bien. Karin, ¿estás ahí? ¿Correcto? Sí, profesora, mi compañero parece que está teniendo problemas de conexión. Un momento, por favor. ¿Están todos? Augusto Quispe, Bazán, Alba, Villegas, Pedro, Guillermo. Ahí está. Ok. Procedan. Ah, ese escudo. Ama Sua, ama Yuya, ama aquella. Ese escudo, ¿de dónde es? Ministerio Público. Oh. Por ahí. ¿Se imaginan tanto guardar, tanta ropa tener? Al final salieron con lo que tuvieron puesto en una bolsita, un paquetito. ¿Cómo es la vida, no? Es para no pensarlo, Dios mío. Hay que pensar, son lecciones de vida, jóvenes. ¿Ok? ¿Están? ¿Pronto? Comiencen. ¿Listo? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Alguien puede comenzar a hacer un resumen, una presentación? Para no perder el tiempo, porque estamos ya... ¿Cuántos grupos faltan? ¿2? Buenas tardes, vamos a empezar con la exposición. Ahora sí, 5:22, por favor. Si lo hacen en 7 minutos, excelente. Siguiente, por favor. Va a sonar la... Bueno, vamos a empezar con los antecedentes que ocurrieron
de forma anterior a lo que acaba de acontecer el día de ayer. Bueno, el inicio del gobierno de Pedro Castillo no es novedad, que fue algo nada atinado para el Perú, ¿verdad? Y eso fue desde un inicio, ¿no? En los ministerios, recuerdo que ni siquiera estuvieron completos cuando él tomó el mando. Y bueno, fue desde ese entonces en el que las noticias no empezaron a ser buenas, ¿no? Una de las primeras noticias que salió de su gobierno fue que hubieron inversiones con dinero público para la campaña de Pedro Castillo. Ahí estamos viendo en la presentación una noticia. Siguiente, por favor. Aquí se ve la primera moción de vacancia por incapacidad moral contra Pedro Castillo. Fue en noviembre del año pasado por la congresista por el Callao, Patricia Chirinos. Siguiente, por favor. Este fue el segundo caso más sonado de Pedro Castillo. Un dinero fue encontrado en las inmediaciones de donde habita Pedro Castillo. Y también fueron investigados los sobrinos que, bueno, incluso se resistieron a hacer, o sea, se escaparon de la justicia porque estuvieron con orden de búsqueda, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, le doy paso a mi compañero. Muy bien, continuando, pues en base a todas las denuncias anteriores, se comenzó a dar procesos de vacancia al expresidente Pedro Castillo. Se dieron 3 procesos de vacancia, siendo el primero el día 7 de diciembre. El 25 de noviembre fue propuesto por los partidos de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. Ellos lograron el mínimo necesario de 26 firmas para poder presentar la moción de vacancia presidencial al Congreso. Sin embargo, no llegaron a los 76, bueno, a los 52 votos necesarios para lograr el debate de la vacancia, por lo que este primer proceso de vacancia no pudo proceder. La razón por la cual fue presentada este primer proceso de vacancia fue el uso ilegal de fondos públicos del gobierno regional de Junín y, bueno, la designación de altos funcionarios vinculados al terrorismo y acusados de apología al terrorismo y el tráfico de influencias en ascensos en las Fuerzas Armadas y en la SUNAT, entre otros. Seguido está el segundo proceso de vacancia. Esto fue propuesto el 8 de marzo del 2022, nuevamente por los mismos partidos que el primer proceso de vacancia. En este caso alcanzaron 50 firmas para iniciar este proceso y sí llegaron a tener todos los votos necesarios para proceder con el debate presidencial para la vacancia. Sin embargo, una vez que se dio el debate, no se llegó al mínimo necesario de votos para poder vacar al presidente, siendo el resultado 55 votos a favor, 54 votos en contra y 19 abstenciones. Nuevamente, las razones por las cuales fue presentado este segundo proceso de vacancia fueron las mismas que el primero, solo que en esta agregaron algunas, las denuncias que anteriormente se comentó. Respecto al tercer proceso de vacancia, la oposición contra Pedro Castillo nuevamente presentó una el 29 de noviembre por incapacidad moral contra el presidente. El congresista independiente Eduardo Málaga, autor de la iniciativa, logró llegar a 67 firmas y propusieron que el 7 de diciembre iban a iniciar el debate y la moción final. Siguiente, por favor. Las razones, bueno, las mismas, se fueron acumulando cada una de la primera y la segunda, añadiendo que las investigaciones de la Fiscalía pusieron como pruebas delitos de organización criminal, tráfico de influencias y entre otros. Y también añadieron el presunto encubrimiento de Bruno Pacheco, quien fue su secretario personal, y también el supuesto tesista de maestría. Siguiente. Bueno, después, unas horas antes de que sucediera la tercera moción, Pedro Castillo decidió cerrar el Congreso.
y añadiendo diferentes cosas sobre los golpistas que él mencionaba. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar acerca de el final del hombre de izquierda, Pedro Castillo, que entró como un posible, o bueno, un probable títere, y terminó como todos los demás presidentes, ¿no? Como se ve ahora, ya en la cárcel, o bueno, estando siendo procesado. La decisión de Castillo fue cuestionada no solamente por la oposición, sino también por otras autoridades del Estado, incluyendo la policía y la Fuerza Armada, como ya lo comentaron algunos compañeros antes. Nunca tuvo el apoyo de estas fuerzas, sino ahorita sería totalmente contrario. Esto generó las denuncias de los altos funcionarios, entre los que se encuentran varios ministros. ¿Qué pasó? Creo que está teniendo problemas con el internet. Ya. Disculpe, ¿se me escucha otra vez? Sí. Ya. La decisión de Castillo fue cuestionada no solamente por la oposición, sino también por otras autoridades del Estado, incluyendo la policía y las Fuerzas Armadas. Si hubieran tenido el apoyo de estas fuerzas, el caso sería totalmente contrario. Esto generó las denuncias de altos funcionarios y ministros y a su vez embajadores, a las pocas horas de enterarse de lo sucedido. Mientras tanto, los miembros del Consejo adelantaron unas horas la sesión que tenía prevista para debatir y votar una moción de vacancia, la cual fue aprobada de una manera abrumadora y se aprobó con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones, y la vacancia se dio contra el presidente Castillo. Siguiente. Bueno, aquí le cedo un pase a Marcela. Correcto, huele. Bueno, continuando con la exposición, pasaremos a hablar un poco sobre los artículos de la Constitución que se usaron en el proceso. Siguiente, por favor. Bueno, como ya sabemos, el día de ayer el expresidente Castillo, al dar su discurso en el cual anunciaba la disolución del Congreso, infringió ciertos artículos importantes de la Constitución. Por ejemplo, uno de ellos es el artículo 134, en el cual se dice que el presidente de la República tiene la facultad para disolver el Congreso cuando se le ha denegado 2 cuestiones de confianza. Como podremos notar también, siguiente por favor, se podría decir que esto en sí no ocurrió, ya que haciendo un poco de memoria, tan solo el mes pasado, cuando Aníbal Torres era aún el premier, decidió presentar una cuestión de confianza para que se derogue una ley, la ley 31399, en la cual se trataba sobre ciertos requisitos que pedía el referéndum. Pero esta medida fue rechazada por el Congreso, dado que no era la manera de hacer este pedido, más que todo. Y aparte porque no era la manera correcta de hacer uso de la cuestión de confianza. Sin embargo, todo este hecho se podría decir que fue malinterpretado por el Poder Ejecutivo y posteriormente conllevó a la renuncia de Aníbal Torres. Siguiente, por favor. Un momento, retrocede por favor, olvidé acotar algo. Bueno, en el artículo 45 también se nos menciona que el poder del Estado emana del pueblo y que ninguna persona o autoridad puede arrogarse este poder, ya que esto sería una rebelión. Siguiente, por favor. Bueno, también con el discurso pronunciado por Castillo y también por las medidas que se tomarían como la disolución inconstitucional del Congreso, el toque de queda. Según palabras del periodista Jaime Chincha, esto haría que Castillo se convirtiera en un dictador. Por lo que también vimos en el anterior artículo, como ya mencionaba en la parte final, decía que constituiría un acto de rebelión. Y también, además, según el Código Penal, esto es penado con la pena privativa de libertad con un mínimo de 10 años o expatriación. También encontramos que por dicho motivo se
encontramos en la Constitución el siguiente artículo, que es el artículo 46, donde dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador o aquel que viole las leyes o la Constitución. Y es por ello que vimos el día de ayer cómo varias instituciones le dieron la espalda a Castillo. Entre ellas está la Junta Nacional de Justicia, quien invocó a las Fuerzas Armadas, las cuales también mandaron su comunicado dándole la espalda a Castillo. También está en la Defensoría del Pueblo. Y todo esto hizo que el Congreso tuviera que apurar su proceso de la moción de vacancia, que tenía planeado todavía para debatirse a las 3 de la tarde, tuvo que adelantarlo para en tan solo 2 horas poder vacar al presidente por incapacidad moral. Mientras que el expresidente estaba tratando de pedir asilo en la Embajada de México y posteriormente esto no llegó a concretarse, dado que fue intervenido y posteriormente llevado a la prefectura de Lima. Ahora les doy paso a mi compañero. Sí es. Bueno, continuando, vamos a ver el artículo también 113 y el 114, ¿no? Recordando el 113 tiene que ver más que todo cómo vacar al presidente, ¿no? Y en este caso lo que lo han hecho por la incapacidad moral, por la parte 2, ¿no? El artículo 14 lo que nos da más que todo es cómo se podría suspender, ¿no? Ejercido el que ejerce el presidente, cómo se lo suspende, y bueno, la incapacidad temporal del presidente declarado por el Congreso, ¿no? Lo que ha habido, ¿no? Siguiente, por favor. Sí, ahí está. Ahora, del artículo 117 y el 134 que ya lo tocó mi compañero, lo he renombrado porque acá vamos a ver lo que vendría a ser la disolución del Congreso, ¿no? Que está tomado en el 117. ¿Por qué nos dice aquí? Bueno, acá lo que pasa es que supuestamente cuando hay una parte de la vacancia, hay un proceso de, como que este periodo de traición impide que al que mismo se invoca lo que vendría a ser unas elecciones, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos pasa cuando hay una disolución del Congreso. Ahora, esto de acá, obviamente, era lo que supuestamente iba a hacer o quería hacer Castillo, ¿no? Disolver el Congreso, ver las elecciones después y posteriormente que se rija más que todo con decretos, ¿no? Todo esto. Y eso es lo que se ha impedido con lo que vendría a ser la vacancia, ¿no? El siguiente, por favor. Y bueno, ahora que se han pedido, ¿qué pasa? Bueno, ahí para lo que pasa, ahí está el artículo 15, donde aquí es que cuando ya se le vaca al presidente, o cuando se destituye el que toma el cargo, vendría a ser la primera vicepresidenta, que en este caso era Baluarte, y ella es la que toma el poder, ¿no? Obviamente, si ella no decide no tomarlo, toma la segunda. Ahora, después de ver todo esto, los artículos, ¿cuál vendría a ser nuestro punto de vista? Nuestro punto de vista grupal es lo siguiente. Nosotros estamos de acuerdo en que el proceso tuvo que ser así. Fue un proceso de repente apurado, de repente mal informado, o con otra de repente intención que de repente no sabemos, de repente una estrategia legal de repente para ver la manera de repente de limpiarse de las acusaciones que le están nombrando. Eso ya me supongo que se verá posteriormente con las investigaciones, pero lo que sí se vio fue que esto lo ocasionó la vacancia. Si de repente no hubiera pasado esto, de repente posiblemente hubiera quedado ahí y no hubieran de repente la mayoría votado para que lo vaquen al presidente, ¿no? Pero ya es una bomba de tiempo esperado, o que muchos, incluso hay una conferencia que lo sacan mucho actualmente, de Vizcarra diciendo de que no iba a terminar su periodo Castillo, ¿no? Y es verdad, porque se ha cumplido. Lamentablemente es una situación inestable para nuestro Congreso, para nuestros representantes en la política, y vemos realmente cómo unos están a favor y en contra, ¿no? A favor porque es lo mejor que se ha podido hacer, ya que esto tarde o temprano iba a pasar, y por otro lado hay unos que les apoyan, así como la OEA, creo que salió su representante a decir, bueno, de que o sea, como que a victimizarlo a Castillo, ¿no? Y lamentablemente esa es la situación actual, y bueno, más que todo eso para concluir, profesor. Esa sería nuestra postura. Ok. ¿Sigue? Terminando su presentación. Ok, el siguiente grupo, ¿hay un grupo que queda todavía, si no me equivoco? ¿Solo queda un grupo? Ya nadie. Sí, profesor, aún falta un grupo. Ya, el único grupo que queda, por favor, volando, porque estamos ya con el tiempo. ¿Ok?
¿Dónde están? ¿Dónde están? Muy satisfecha realmente con este esfuerzo que han hecho de sintetizar, porque todos han trabajado algo y está bien lo que han hecho. Ahí no está el nombre, la primera página, ¿cuál es? ¿Es de su primera página? ¿Dónde está el nombre de todos los participantes? Ya. Ok. Ok. La página donde está el nombre de todos los participantes, por favor. El siguiente. Ok. Ya. Ok. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Hoy mi grupo y yo vamos a exponer sobre la vacancia de Pedro Castillo, pero para eso hemos realizado una especie de línea de tiempo que empieza desde su mandato hasta su vacancia. Siguiente. Le doy paso a mi compañero. Bueno, empezamos con uno de los casos que vinieron presentándose cerca del mes de octubre y noviembre del año pasado, donde se reveló que el expresidente Pedro Castillo habría tenido reuniones con una empresaria de nombre Karelyn López, quien era investigada por el Ministerio Público por ciertas irregularidades. Karelyn López había estado visitando hasta en 2 oportunidades al presidente Castillo en Palacio de Gobierno, según un registro electrónico. Días después de las reuniones en Palacio de Gobierno, la empresaria llegó hasta la vivienda ubicada en el pasaje Zarratea, vivienda que se ubica en el distrito de Breña, la cual acogió al entonces mandatario de su campaña electoral. Y bueno, según medios televisivos, esta no habría sido la única persona que había ido hacia esa vivienda, sino también otros políticos, funcionarios y empresarios habían continuado sosteniendo reuniones con el expresidente Pedro Castillo, tales como Juan Ricardo Flores Chipoco, un empresario y ex candidato a varios cargos públicos, Marco Villaverde, un gerente general quien era objeto de investigaciones fiscales, Jacqueline Perales, gerente general de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, también a los congresistas Alex Paredes y Lucinda Vázquez. Siguiente, compañero. Bueno, como vemos ahí, esas serían algunas leyes que estaría incumpliendo el expresidente Pedro Castillo. Primero tenemos la ley de transparencia, que es una ley que exige al presidente informar al país con quiénes y para qué se reúnen. También tenemos la ley de gestión de intereses, en la cual menciona que los funcionarios públicos se encuentran prohibidos de realizar actos de gestión por intereses distintos a las instituciones estatales. Bueno, continuando, mi compañero va a hablar más de otro tema. Correcto. Señora Imachoque, ¿no? Ya, siga. Bueno, yo voy a exponer sobre lo que sería el gabinete en las sombras de Pedro Castillo. Siguiente, por favor. Bueno, para ponerlos un poco en contexto, el gabinete en las sombras es simple. Básicamente es un grupo de personas que rodeaban al presidente, que lo asesoraban, pero fuera del marco legal para beneficiarse ellos mismos, básicamente, ¿no? Se ha investigado que ellos se intercambiaban votos con los congresistas por su beneficio propio, ocupaban altos cargos y todo eso, ¿no? Hasta en una ocasión la congresista Marta Chávez le dijo en una conferencia, ¿no? Que el presidente Castillo tiene en su derredor cercanía y asesores que no le asesoraban bien, ¿no? Y presuntamente se refería a este grupo, ¿no? Bueno, básicamente el contexto formal sería como el Gabinete de las Sombras es como una organización criminal, ¿no? Bueno, es una organización criminal porque actúa fuera del marco legal, que están en las más altas esferas de la administración pública, como dice acá, ¿no? Y que abusaban de su poder político, ¿no? Que este le confería. En este caso, Pedro Castillo le confería, ¿no? Ellos se organizaban de forma clandestina, como ya lo mencionó mi compañero anteriormente, y buscaban cumplir los objetivos de su programa criminal, ¿no? O su beneficio propio, por así decirlo. Bueno, ¿de qué los acusaban? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a ellos se les acusa de un montón de delitos, entre los más importantes o los más significativos tenemos aquí
Ellos financiaron la campaña electoral de Pedro Castillo, ¿no? Con los motivos de origen desconocido, no se sabe el origen de este dinero para obtener futuras ganancias ilícitas. Bueno, esto ya en el Perú es algo, por así decirlo, normal, lamentablemente. Básicamente ellos, básicamente en la segunda vuelta, si no me equivoco, en la segunda vuelta apoyaron a la campaña de Pedro Castillo para posteriormente este jefe de Estado les dé beneficios o cargos para su beneficio propio, ¿no? Ese es uno. Otro, también tenemos a los actos colusorios, ¿no? En contrataciones públicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un paisano de Pedro Castillo de Chota, que básicamente en el gobierno de Pedro Castillo hizo como 3,5 millones de soles en contrataciones, ¿no? Tenemos a la permanencia en el poder para seguir obteniendo ganancias ilícitas. Y por último, tenemos al encubrimiento de investigados, ¿no? Desaparición de indicios y intimidación en terminales persecutorias del delito, ¿no? Bueno, básicamente esto es lamentable. Básicamente es un tema simple. Es un grupo de personas que asesoraban al presidente, pero se beneficiaban, ¿no? Bueno, este tema no es reciente, sino básicamente fue hace medio año, un año, si no me equivoco. Entre los principales integrantes de este gabinete de las sombras tenemos a Alberto Sánchez Sánchez, que era el propietario de la casa de Zarratea, como les puso anteriormente mi compañero, y el principal, lo más importante, por así decirlo, es Gilberto Castillo, ¿no? Que básicamente era como la mano derecha de Castillo. Bueno, no solamente eran personas allegadas a Castillo que se beneficiaban a sí mismos, sino otros familiares también, pero eso ya lo expondrá mi siguiente compañero. ¿Correcto? Sí, profesora, yo voy a hablar sobre los familiares de Pedro Castillo en el gobierno de, bueno, de este. Que la fuente de información la tomé de la República, que es un diario. Y bueno, siguiente, por favor. Ya, bueno, en este caso le presento 3 casos, que son 2 sobrinos y la hermana de su esposa, que sería Jennifer Paredes. Pero bueno, empezamos con el sobrino, que es Fray Vázquez Castillo, que actualmente se encuentra en calidad de prófugo desde el 28 de marzo del 2022, día en el que se le ordenó una detención preliminar en su contra, pero no fue encontrado por la Policía Nacional. Y actualmente es investigado por los presuntos delitos de colusión agravada y organización criminal. Vence en su contra una prisión preventiva de 24 meses. Bueno, por el otro lado tenemos al otro sobrino, que es Gianmarco Castillo, que es señalado como una de las piezas claves en el presunto engranaje de corrupción enquistado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC, con la finalidad de redirigir licitaciones a favor de empresas amigas. Bueno, y en esta red también estarían involucrados el ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y el empresario Samir Villaverde, entre otros funcionarios del MTC, que habrían sido colocados estratégicamente en el sector para agilizar las gestiones ilícitas. Bueno, ahora pasamos con Jennifer Paredes, que es la hermana de la primera dama, Lilia Paredes, y es el caso más reciente. Bueno, el lunes 4 de julio, el Ministerio Público anunció una investigación preliminar en su contra por ofrecer obras en Chota. Según informaron, las investigaciones a la familia del presidente se realizarán en la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios y por la presunta comisión de delitos contra la administración pública. Bueno, la hija adoptiva del mandatario es protagonista de un video difundido por el programa Cuarto Poder, en el que se le ve dialogando con pobladores de la comunidad de la Suya para informarles que necesita censarlos porque el proyecto de su sector se encontraba aprobado. Este registro se habría grabado el 16 de septiembre del 2021. Bueno, y toda esta información cae en una palabra que es el nepotismo. Pero, ¿qué es el nepotismo? El nepotismo es la preferencia que tienen algunos funcionarios públicos para dar empleo a algunos familiares o amigos, sin importar el mérito para ocupar el cargo. Bueno, y según el artículo 3 de la Ley 26771, los que incurran en actos de nepotismo pueden ser sancionados de las siguientes maneras, que sería la destitución, despido o resolución de contrato de los funcionarios. Y también la suspensión sin goce de remuneración. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Correcto?
Ya. Rapidito para terminar, por favor. Ascensos irregulares en las autoridades. Una de las principales denuncias que el expresidente Pedro Castillo ha tenido ha sido de las coimas y sobornos que él aceptó en los ascensos que ocurrieron el año pasado de la Policía Nacional de Perú y miembros de las Fuerzas Armadas. Gracias a las investigaciones se determinaron que al menos 20 generales le habían pagado $20,000 a Pedro Castillo con el fin de adquirir un mejor rango. Esto desde luego es un acto antiético, ya que mientras existen personas que se esfuerzan por llegar a obtener mejores puestos, los demás solo recurren al dinero y a favores para adquirir más poder. Esto deja de lado el esfuerzo y sacrificio que las demás personas hacen. Siguiente. La salida del comandante general del Ejército del Perú. Esto ocurrió poco después de los ascensos, donde José Vizcarra Álvarez terminó saliendo de su puesto de comandante general. Pese a que el artículo 8 de Perú decía que solo podía ser destituido física permanente, que haya incurrido en delito o que haya cometido una falta grave, fue destituido de su cargo sin que tuviera una explicación lógica, debido a que él se había negado a acatar una orden de Pedro Castillo de ascender a Ciro Bocanegra Loaiza y a Fidel Bocanegra Burgo de sus puestos de coroneles a generales, debido a que eran hijos de Augusto Enrique, quien es un amigo de Pedro Castillo. Siguiente. Le doy paso a mi compañero. Yo les voy a hablar sobre las investigaciones realizadas a Pedro Castillo. Con tan solo un año de gobierno, el expresidente ya contaba con múltiples investigaciones por parte de la Fiscalía de la Nación, entre ellas liderar una organización criminal, ya que el fiscal general encontró indicios de que el ex jefe de Estado encabezó una organización criminal que se benefició con coimas de empresarios que el año pasado ganaron irregularmente una licitación de más de $62 millones para la construcción de un puente. Esto viola el artículo 76 de la Constitución, en la parte donde nos dice que la contratación de servicios y proyectos cuya importancia y monto señala la ley de presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades. Eso no cumple con lo que sucedió. También se le acusa de tráfico de influencias. Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, fue la encargada de tomar la decisión de investigar al mandatario por reuniones que realizó con empresarios peruanos, donde presuntamente se les otorgó contratos de forma irregular y fueron favorecidos económicamente, vulnerando también el artículo 76. Pero esta vez en la parte donde dice que las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes. A esto se le agrega también la colusión agravada y delitos contra la administración pública, como ya mencionó mi compañero anteriormente, y también los ascensos en las Fuerzas Armadas. También agregándole la fuga de los funcionarios cercanos a su gobierno, entre los que estaría el exministro de Transporte Juan Silva, el exsecretario general de la presidencia Bruno Pacheco, su sobrino Fray Vázquez, quienes huyeron de la justicia. Pero después buscaron volver y apoyar las investigaciones. A eso también se le agrega la injerencia de la compra de biodiesel de Haven Petroleum Operators por parte de Petroperú. Doy paso a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, y como la parte final tenemos la destitución de Pedro Castillo, que ocurrió el día de ayer, el diciembre de 2022. Aquí titula el autogolpe fallido en Perú. ¿Por qué Pedro Castillo intentó disolver el Congreso? Este tiene muchas explicaciones o razones. Uno, porque Pedro Castillo presentía el debate de vacancia que se iba a dar en un plazo de, faltando pocos días. O sea, Pedro Castillo se resolvió el Congreso, no cumpliendo con el artículo 104, donde dice que el presidente puede disolver el Congreso si este ha censurado o negado confianza a 2 consejos de ministros.
Por ende, se generó un escándalo o llamado el autogolpe de Estado. Lo que dijo Castillo fue ordenar un toque de queda. Después se declara una reorganización del sistema judicial, el Poder Judicial, el Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Con esta frase, ¿no? Disolver temporalmente el Congreso de la República, instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Lo que dijo Castillo. Bueno, según el artículo 117, la excepción a la inmunidad presidencial, o sea, lo que goza el presidente. El presidente solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en casos previstos en el artículo 134. Esto quiere decir que el presidente solo puede ser acusado mientras que ya no esté ejerciendo su mandato. Una vez que termina su mandato, ahí es donde se puede acusar. Mientras tanto, no se le podía. Ahora, como ya salió, todas las cargas o todas las acusaciones se van a ir en contra de él. Pero que permanece con el martes 13 de diciembre, según fuente de gestión. Y seguirán investigando todos los delitos, las rebeliones y la conspiración. Después de eso tenemos la juramentación de Dina Boluarte, quien fue primera vicepresidenta y ahora presidenta del Perú. Y su mandatario normalmente prolongaría hasta 2026, y la cual terminaría el periodo presidencial, a menos que Dina Boluarte convoca elecciones o un adelanto de elecciones. Bueno, el Congreso destituyó a Pedro Castillo con 101 votos, que eran necesarios 87, según el artículo 113, que el presidente puede ser vacado por permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso, y esto se cumplió con más de 87, que son ya 101. Bueno, como conclusión, ¿no? Un poco el grupo no está de acuerdo con esta inestabilidad política. Mejor se hubiese dado una renuncia de presidente, una coordinación previa y no generar un escándalo a nivel mundial. Bueno, eso sería todo por parte de este grupo. Gracias. Ok, ¿sigue? ¿Terminó ahí? ¿Concluyeron? Sí, ya está, profesor. Magnífico. Por favor, alcancen todos sus trabajos a este grupo, todas las presentaciones, alcáncenlas. Voy a pasar lista rápidamente antes de que termine la hora. Espero no tener inconveniencias. Realmente creo que hemos cumplido con esta prueba un objetivo de que ustedes se familiaricen con los dispositivos, con todos los términos que por cultura general debemos de tener, ¿no? De tal manera que podamos participar en cualquier situación, cualquier circunstancia, poder opinar. Y eso ha sido muy bueno. Estoy bastante satisfecha, de verdad. Ok. Profesora, dicen que Pedro Castillo no les pagaba con plata a sus abogados, sino que les daba puestos de trabajo. Y al dejar de ser presidente y a renunciar, no es como ellos dicen por amor al país, sino porque ya no había con quien les pague. Ay, pobrecito, bueno. Así pues, Ingeniera, ok. disculpe, otro datito que acabo de revisar es que la lingüista Marta Hildebrand acaba de fallecer. ¿Acaba de qué? Acaba de fallecer. Ay, bueno, descansa en paz. Cumplió su rol, hizo una actividad en la época de Fue Fujimori, era congresista. una defensora número uno. Qué bárbaro. Pero en fin, descansa en paz. Agurto, Agurto presente. Alejandro, Presente, profesora. Alguay, Presente. Alvarado, Alvarado presente. Aymachoque, Presente. Bazán, Presente. Castillo,
Presente, Miss. Chagua. Presente, profesora. Chero. Cero Chero. presente. Cori. Cori. Cori, presente, profesora. Cori. Presente, profesora. No. Muy bien, buenas tardes. González. Presente, Hola. profesora. Guillermo. Presente. Guamán. Presente, Guamán. profesora. Gracias. Presente. Lavado. Presente, profesora. Presente. Lavado Vizcarra. Presente. Gracias. Loli. Loli. A él no lo he visto, creo. Loli. López. López Castro, me pareció verlo. Profesora, presente, no se activa el Buenas micro, lo tardes. siento. Ya, correcto. Profesora, disculpe. Montalvo. Presente. Morán. Presente, profesora. Oviedo. Presente, profesora. Regalado. Presente, profesora. Retuerto. Presente, profesora. Rondán. Presente, profesora. Salinas. Presente, profesora. Salinas. Presente, profesora. Soriano. Presente, profesora. Suárez. Presente, profesora. 20 Milla presente, profesora. Gracias. Villegas. Villegas, presente, profesora. Ya. Creo que el único que no está es el señor Loli Toro Leonardo Luciano. Profesora, disculpe, soy Cori, ¿me anotó? Sí, señor. Acá está. Ah, ya, ok, gracias. ¿Está viendo? Hoy creo que no les he puesto para que vean la lista. Ujú. El único creo que no ha presentado es el señor Loli. Loli no está en ningún grupo de trabajo. Grupo, profesora. ¿Perdón? Está en el grupo 5. No ha podido asistir, pero el día de hoy. No podía asistir, pero ¿trabajó? Bueno, dejó su parte ahí en el de la PPT que presentamos. Nada más. No, no escuché nada. ¿Qué dijo? Mi compañero no pudo venir el día de hoy, pero dejó una parte ahí en la PPT que mostramos. Hizo el trabajo, pero no asistió. No, ajá, no asistió, no pudo. ¿Y por qué razón no ha asistido? Eso sí, no sabría decir. No ha mandado ninguna excusa. Por favor, díganle que pase una excusa. ¿Lo pueden llamar ahorita para decirle que pase una excusa? Para ponerle presente, porque si va a estar en la lista de que ha trabajado, va a tener nota, pero no tiene presencia, no tiene, ¿cómo se dice? Asistencia. A ver, profesora, voy a decir que trate de ingresar. Un momento, profesora. ¿Cómo? Voy a ver si puede ingresar mi compañero. Ya, vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a poner en asistencia porque está en la lista de los trabajos, ¿verdad? Sí, también está. Ya. Entonces yo voy a ponerle nota, pero está sujeto a que me mande una excusa por inasistencia, ¿ok? Listo, profesora, yo le comunico. Por favor, avísenle. Puede haber tenido problemas de salud o problemas, yo misma estoy pasando problemas de salud, así que me pongo en esa situación que tal vez otros profesores no lo aceptarían, pero yo sí lo acepto. Muy bien, señores, ha sido muy provechosa, hemos cumplido un objetivo, ¿no? Analizar una situación de la vida real. Disculpe. Diga. Disculpe, profesora, que le interrumpa. Profesora, tenemos que enviarle por el correo el trabajo que hemos hecho, ¿no? No. Abran un Google Drive, por favor. El coordinador del área del curso, abra un Google Drive y denles ese link a todos para que ahí coloquen su trabajo, porque de repente es muy pesado, no puede pasar. Ok, profesora. Sí. Listo. Ha sido un gusto verlos, jovencitos. Buenas tardes. Nos estamos retirando, pero bastante satisfecha con los avances, con lo que han hecho. ¿Ok? ¿Cómo cierras tú? Acá está. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego, profesora. Cuídese. Hasta luego, profesora. Cuídese. Cuídense en extremo y cuiden su casa, por favor. Cuídense en extremo. Yo la estoy pasando difícil aquí, por favor. Bye, bye. Gracias, ingeniero.